Para eso ustedes tienen que recordar toda la estructura histológica de la piel, las capas de la piel, y sobre todo a nivel de la epidermis es donde se originan los tres tipos de cáncer, ¿no? Entonces, tienen que saber cuáles son las capas de la epidermis, eh, la capa de células escamosas, donde se van a originar un tipo de cáncer de piel, la capa de células basales, donde se va a originar el otro tipo de cáncer de piel, y los melanocitos. Entonces, eso significa que tenemos tres tipos de cáncer de piel más frecuentes: el vasocelular, el espinocelular o epidermoide o escamoso también se llama, y el melanoma maligno. Estos tres tipos de cáncer de piel son los más frecuentes, los más importantes, y los que vamos a repasar los puntos más importantes. Los otros menos frecuentes, hay otros tipos histológicos de cáncer de piel que no lo vamos a desarrollar, solo lo vamos a mencionar, que es el carcinoma de células de Merkel, el sarcoma de Kaposi, linfoma cutáneo, los tumores de los anexos de la piel, como de los folículos pilosos, de las glándulas sudoríparas, sebáceas, pilosas, etcétera, ¿no? Y probablemente algunos de estos tipos de cáncer de piel también sean más agresivos que los otros tipos comunes. Hay sarcomas también, los sarcomas de piel. Entonces, nuevamente, vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿ya? Acá tenemos la epidermis con sus tres tipos de células, de capas, a nivel de las cuales se van a originar los tres diferentes tipos de cáncer. Entonces vamos a empezar con el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente de los tres tipos, 75 a 80% aproximadamente. Se origina en la capa basal de la epidermis, a nivel de las células basales y en los apéndices. ¿Por qué se caracteriza este cáncer de piel? Características importantes: crecimiento lento o muy lento, invade localmente, el crecimiento es local, en forma radial y en profundidad, que puede llegar incluso hasta el hueso subyacente, ¿no? Es también en algunos casos destructivo, como vimos en el ejemplo de la mañana, es un señor que tuvo que hacerse exenteración de la órbita. No dan metástasis generalmente a los ganglios linfáticos ni a ningún sitio. Entonces, son de crecimiento local, lento, progresivo y en algunos casos destructivos e invasivos. Cuando uno ha tenido un cáncer vasocelular, hay un 40% de riesgo de que se pueda formar otro cáncer de piel en los siguientes 5 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel? Los factores de riesgo para los tres tipos de cáncer son similares, son los mismos. El principal factor de riesgo es la exposición a la radiación ultravioleta. Ustedes ya saben eso, ¿no? Porque por eso es que hoy en día recomiendan los bloqueadores solares, haya o no haya sol. Y obviamente, si estamos expuestos al sol, con mayor razón. Los pacientes de piel clara, los blancones, los rubios, ¿no? Son los propensos a desarrollar cáncer de piel porque obviamente ellos tienen menos capa de protección a nivel de la piel. Es importante saber que las radiaciones, cuanto más veces te expones a las radiaciones, y cuanto más intenso es la exposición en cada momento, el riesgo de desarrollar cáncer de piel aumenta. Si uno va todos los veranos a la playa sin protector solar y cada vez se queda no media hora, sino 1 hora, 2 horas expuestos al sol sin protección, el riesgo de cáncer aumenta. La edad, bueno, a partir de los 40 años para arriba empieza sobre todo a desarrollar los cánceres de piel, pero también se ha visto en pacientes más jóvenes, raro, pero hemos visto.
El 70% del cáncer de piel vasocelular se presenta en la cara y en la cabeza, o sea, donde hay mayor exposición, ¿no? Al sol, a las radiaciones. También se pueden presentar en el tronco, extremidades, y muy raras veces existen casos reportados a nivel de genitales. Ahora, como todo tipo de cáncer, existen varios subtipos o tipos histológicos. Cada uno de ellos va a ser más agresivo que el otro. Hay algunos que son menos agresivos y otros que son más agresivos. Por ejemplo, el nodular, como estamos viendo en la fotografía, este tipo de carcinoma vasocelular de tipo nodular, pues su nombre mismo lo dice, es como un nódulo que puede confundirse con un nebus común o un lunar común, pero es importante las características también que presenta esta lesión. Si bien es cierto que tiene bordes definidos, pero tiene telangiectasias, colores asimétricos, no hay un color uniforme, ¿no? Y que obviamente con el tiempo va creciendo lentamente, pero va creciendo. Acá tienen otro ejemplo de un carcinoma nodular a nivel de la pirámide nasal, casi punta nasal, que tiene similares características al anterior. Entonces, este tipo de carcinoma vasocelular de tipo nodular. Hay carcinomas vasocelulares nodulares pigmentados, como este ejemplo. Este es un tipo de carcinoma vasocelular pigmentado, ¿no? O sea, son más oscuros. En algunos casos, las lesiones se necrosan y forman costras, ¿ya? Como esta paciente que tiene esta lesión a nivel de la región nasogeniana izquierda, ¿no? Hay necrosis de la piel por crecimiento y por destrucción de la misma. O como este cáncer vasocelular nodular pigmentado, ulcerativo, infiltrativo, que está destruyendo el lóbulo del pabellón auricular. Hay diferentes formas de presentación de los carcinomas vasocelulares, muchas formas de presentación. El otro tipo es el superficial, como este ejemplo de este señor, que aparentemente es una lesión de tipo escoriativa o descamativa, ¿no? Como si fuera un eczema común y corriente, pero resulta ser un vasocelular superficial, 30% de los casos, más frecuente en los hombres. ¿Y por qué superficial? Porque generalmente solo está en la epidermis y es de tipo plano, ¿no? Es una lesión plana, irregular, de bordes no definidos, no se puede delimitar los bordes, con lesiones descamativas, como si fueran unas escamas o costras, ¿no? Puede contener pigmentos, etc. Entonces, estos son los vasos celulares de tipo superficial. Acá tenemos dos ejemplos de superficiales pigmentados, que son lesiones pues, de bordes que no son tumores como tal, son lesiones planas, por eso se llama vasocelular superficial, ¿no? En la piel cabelluda, en la región geniana de la cara. Hay otro tipo que es un poquito más agresivo que los otros tipos de carcinoma vasocelular, que es este ejemplo, el tipo morfeiforme o esclerosante, que como ustedes han visto o ven en este ejemplo, es como si fuera una cicatriz antigua con induraciones, o sea, si uno palpa, es una piel indurada, ¿no? De bordes irregulares, con depresiones, con nódulos en su interior. Entonces, si vemos a una paciente con esta lesión, podemos pensar que es una cicatriz antigua, de tipo retráctil, ¿no? Una quemadura, qué sé yo. Pero resulta siendo un morfeiforme que representa un 5 a 10% de los casos y es bien agresivo, bien agresivo. Me dan un segundito, por favor, disculpen. Soledad, hola.
Sí, 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 puede. Si puede ya tolerar, no hay problema. Así es. Perfecto. Perfecto, Soledad. Yo me acerco más nochecita, ¿ya? Ya, gracias. Chao. Bueno, entonces, pasamos al siguiente. Entonces, morfeiforme esclerosante, tipo de vaso celular más agresivo. Este es otro tipo de vaso celular, probablemente pigmentado, ulcerado, pero que invade todo el párpado inferior y que si va progresando va a invadir la mucosa palpebral, vulvar y va a perder el globo ocular. Acá en la punta nasal, como si fuera una cicatriz chiquita, pero es un morfeiforme esclerosante. Acá hay un síndrome, el síndrome de células basales, que viene a ser múltiples vasos celulares en toda la cara y a veces en todo el tórax y extremidades. Eso ya corresponde a un síndrome. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tres formas. Clínico, haciendo uso del dermatoscopio y con la biopsia quirúrgica, que puede ser de tipo incisional o excisional. Clínico por las características que podemos observar y palpar en la lesión, que son típicas de lesiones malignas de piel, y con la experiencia uno va reconociendo si es un vaso celular, es un epidermoide, es un melanoma, etc. Los dermatólogos usan el dermatoscopio. Hoy en día, dermatoscopios digitales que aumentan la visión como un microscopio y puede visualizar mejor las características de la lesión para definir si es una sospechosa o es una lesión maligna. Y por último, la biopsia para comprobar nuestra sospecha clínica y lo que estamos observando con el dermatoscopio, que puede ser de tipo incisional, o sea, cogemos un pedacito del tejido tumoral y lo mandamos a patología, eso es una incisión. Y la excisión, cuando son lesiones pequeñas, y no hay necesidad de hacer pues una biopsia de inicio, sino ya de frente, hacemos ya la extirpación de toda la lesión, porque es altamente sospechosa clínica y con el dermatoscopio. ¿Qué más? Estas son imágenes con dermatoscopio de alta resolución de última generación. Así se ven los vasos celulares, los diferentes tipos de vasos celulares. El tratamiento para los tres tipos de cáncer va a ser, en principio, la cirugía. Hay que extirpar la lesión. Y obviamente dando márgenes de seguridad alrededor de la lesión. En casos de vasos celulares se recomienda 3 a 4 milímetros a todo alrededor de la lesión. Van a haber zonas como los párpados o la nariz donde podemos dejar mucho defecto en el paciente. Para no crear mucho defecto en el paciente, existe la cirugía micrográfica de Mohs, que viene a ser, y también como segundo objetivo, para no dejar células microscópicas en los bordes de la resección. Entonces, resecamos todo el tumor y luego mandamos un pedacito de los bordes, ¿no?, al patólogo y nos responden borde libre de lesión. Entonces ya no necesitamos ampliar la cirugía. Pero si nos responde borde comprometido por la lesión, tenemos que ampliar 2 o 3 milímetros más y luego volver a mandarla al patólogo hasta que nos diga borde libre de lesión. Con esto estamos evitando dar mucho margen más allá de lo necesario y creando mucho defecto en la cara del paciente. Eso se llama cirugía de Mohs. Los dermatólogos usan otros métodos: la electrodesecación, criocirugía, interferón, 5-fluoracilo, terapia, imiquinot, retinoides, etc. En lesiones menores de 1 centímetro. Se aventuran a usar estos métodos de tratamiento
pero hay riesgo de recurrencia o recidiva del tumor y vuelven ya con lesiones más grandes y obviamente terminan en cirugía. Acá un ejemplo de lo que hemos visto en la mañana. Es otro paciente que tenía pues con un tumor, un vaso celular de tipo nodular pigmentado pero infiltrativo, destructivo, que destruye la mucosa del párpado, del conjuntiva, la mucosa, compromete la mucosa vulvar y procedemos nosotros a lo que se llama la exenteración de órbita. ¿Qué es esto? Exenteración de órbita con márgenes de seguridad. Luego el paciente de la cirugía termina como esta imagen, ¿no? Y por último cicatriza así. Y acá le colocamos su prótesis ocular, un globo ocular protésico para que el señor pueda volver a una buena calidad de vida. El otro tipo de carcinoma es el espinocelular o epidermoide o escamoso. Tiene 3 tipos similares de nombres. Segundo, en frecuencia de los tipos de cáncer de piel, 20% según estadísticas, pero obviamente las estadísticas también varían de país en país, de región en región. Probablemente en las zonas donde haya más sol, más exposición al sol, haya más incidencia de los tipos de cáncer. Entonces eso es relativo también. ¿Dónde se forman? En los queratinocitos de la epidermis, en la capa de células escamosas o queratinocitos y en sus anexos. Es 2 a 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, porque somos más descuidados que las mujeres, nunca usamos bloqueador. Nos gusta quemarnos como camarones. Y se presenta a partir de los 50 años para arriba, pero también se ha visto en personas más jóvenes, por si acaso. Factores de riesgo, lo mismo. Exposición crónica a las radiaciones ultravioleta. En las mujeres que les gusta andar bronceadas, cuando ingresan a las cámaras de bronceado, ¿no? El factor de riesgo aumenta 2.5 veces más de desarrollar cáncer. Cuidado con las cámaras de bronceado. Las infecciones, las inflamaciones crónicas de la piel también pueden degenerar en lesiones malignas. Las queratosis actínicas pueden degenerar en carcinoma epidermoide. También menos frecuente, pero se ha descrito que sobre cicatrices antiguas, sobre las queilitis y úlceras crónicas de la piel, pueden degenerar en carcinoma epidermoide o escamoso. Aquí tenemos la capa de células escamosas donde se va a desarrollar el epidermoide, ¿no? En la epidermis. Localización, cualquier parte del cuerpo, obviamente. Más común en todas las áreas expuestas crónicamente a la radiación. Muy infrecuente en las mucosas y genitales. Infrecuente. Dermatoscopio antiguo, que más parece ser una lupa gigante, ¿no? Donde los dermatólogos observaban las lesiones sospechosas y procedían a hacer la biopsia. También existen formas clínicas de epidermoide, así como el vasocelular y formas histológicas, ¿no? Una de ellas se llama el carcinoma escamoso superficial o intraepidérmico, llamado enfermedad de Bowen. Cuando les pregunten qué es la enfermedad de Bowen, es el carcinoma in situ, epidermoide, escamoso o de células escamosas, ¿no? Y estos son los ejemplos de un carcinoma espinocelular de tipo superficial o intraepidérmico. ¿Ven? Son como manchas en la piel, eczemas en la piel, escoriaciones en la piel, de bordes mal definidos, de color heterogéneo, con
con manchas marrones, ¿no? Que resulta siendo enfermedad de Bowen o carcinoma in situ. El otro tipo de cáncer epidermoide es el nodular queratóxico, como estos ejemplos. Nodular porque son como unos nódulos, ¿ya? Y queratóxico porque semejan en algunos casos, como como cuernos cutáneos, ¿no? Cuernos cutáneos que vienen a ser pues las lesiones hiperqueratóxicas de la piel, producto de la misma edad. Entonces, son diferentes formas de presentación del carcinoma escamoso, ¿no? Este es un tipo nodular queratóxico. Hay otro que describen como ulcerada. ¿Por qué? Por su forma clínica característica, ¿no? Ulceran la piel, destruyen la piel, necrosan la piel, van en este caso por la localización de la nariz, destruyendo piel, destruyen cartílago nasal, destruyen huesos nasales, tabique nasal, etc. Y en algunos casos hacen destrucción de toda la pirámide nasal y tenemos que hacer una recesión de toda la pirámide nasal. Este tipo de lesiones hay mayor posibilidad de metástasis a los grupos ganglionares del drenaje linfático, del territorio de drenaje linfático correspondiente, porque cuanto más profundos son, entonces van a agarrar vasos linfáticos y por ahí van a diseminar células malignas. Hay otros tipos como que se llama carcinoma epidermoide de tipo vegetante. Son lesiones más grandes, irregulares, sangrantes, de crecimiento rápido, destruyen no solamente la piel, en esta localización destruye la piel, la glándula salival, la parótida, se meten al músculo macetero, agarran arco cigomático, hueso malar, o sea, todo van a crecer en extensión superficial, en profundidad. Obviamente, mayor posibilidad de dar metástasis a los grupos, en este caso, de los ganglios del cuello. Estos son otros epidermoides, miren. Son casos avanzados ya de cáncer de piel, ¿no? Donde hay exposición de hueso occipital. Acá una lesión de la piel cabelluda, epidermoide de tipo vegetante, con metástasis a los ganglios de la glándula parótida. Con metástasis a los ganglios del grupo de la glándula parótida y obviamente a los ganglios del cuello. Entonces son casos avanzados. También dan metástasis a distancia. Entonces, una de las características de los carcinomas escamosos es que sí dan metástasis a los grupos ganglionares regionales y también metástasis a distancia. Hueso, pulmones, cerebro. Hay carcinoma epidermoide de mucosa del labio, como estos ejemplos, en los viejitos, donde han estado toda su vida expuestas, trabajando en el campo, en las playas, pescando a los peces, ¿no? Campesinos, terminan a la edad de viejitos con estas lesiones inmensas de cáncer epidermoide de mucosas. Múltiples lesiones en la piel cabelluda, diseminación linfática, ¿ya? Imágenes con el dermatoscopio del carcinoma epidermoide. Tratamiento, igual, la cirugía, hay que hacer resecciones con márgenes de seguridad. En los epidermoides se recomienda mínimo medio centímetro alrededor de toda la lesión. La cirugía micrográfica de Mohs se puede aplicar cuando hay zonas, pequeñas, en lesiones pequeñas epidermoides o en localizaciones especiales como párpados, nariz, pabellón auricular, ¿no? El curetaje y la electrodesecación es un método que usan los
dermatólogos en lesiones menores de 1 centímetro, pero en realidad no recomendamos hacer estos métodos en el epidermoide. El epidermoide es más agresivo que el vasocelular, dan metástasis, entonces mejor es excisión quirúrgica. Hay que retirarlos. Radioterapia, miren, cuando hay, por ejemplo, cáncer de piel avanzado con metástasis, por ejemplo, a los grupos del cuello, los grupos ganglionares del cuello, luego de haber hecho cirugía, resección del tumor, reconstrucción con colgajo, disección de los grupos ganglionares del cuello, hay que darle radioterapia complementaria a la cirugía. ¿Por qué? Porque pueden haber quedado células microscópicas, entonces necesitamos darle radiación complementaria. Y la quimioterapia en pacientes que ya no pueden ser operados porque están muy avanzados, ¿no? Entonces se puede combinar radioterapia y quimioterapia, o cuando hay metástasis a distancia, cuando hay metástasis en huesos, en pulmones, ahí actúa la quimioterapia. Por último, el melanoma. El melanoma, si bien es cierto, el menos frecuente de los 3 tipos de cáncer, más o menos 4%, también es las estadísticas, ya dijimos que depende de región en región, sin embargo ese es el promedio, es la forma más peligrosa de los 3 tipos de cáncer cutáneo. Muchos de ellos de tipo mortal, alta tasa de mortalidad por melanoma. Se origina en los melanocitos, ¿no? En aquellas células productoras de pigmento. Algunos de estos melanomas pueden semejar a nevus comunes y corrientes, incluso pueden nacer en estos nevus cuando hay exposición a sol. Factores genéticos también van a predisponer. Entonces acá, en esta capa, en la epidermis, pero en los melanocitos. Acá se forman los melanomas malignos, ¿no? Ahora, factores de riesgo, los mismos que para los otros dos. Sin embargo, en personas de piel blanca, con múltiples eférides, o sea, pecas, o con múltiples lunares, o sea, los lunarejos, corren mayor riesgo de desarrollar melanomas malignos, ¿ya? Cuando hay una historia familiar de melanoma, cuando hay antecedentes de melanoma en familiares, cuando hay inmunosupresión por algún motivo, alguna causa, también el riesgo aumenta. Diagnóstico, lo mismo, clínico, dermatoscopio y la biopsia quirúrgica, ¿no? Localización en cualquier parte del cuerpo. Los melanomas no solamente se presentan en la piel, también en las mucosas, como vamos a ver algunas fotografías, ejemplos. Incluso está descrito en el tracto gastrointestinal, en el genito urinario, en las meninges. Hay melanomas intraoculares a nivel de la córnea, de la retina. Cuando nosotros tenemos un lunar asimétrico, medio raro, medio deformado, que con el tiempo va creciendo, podemos aplicar esta mnemotecnia. El ABCDE. A, asimetría, lesiones de piel asimétricas. B, con bordes irregulares o mal definidos. C, con colores heterogéneos, o sea, de manchas marrones, oscuras, más claras, etc. De un diámetro mayor de 6 milímetros y que con el tiempo la evolución es crecimiento progresivo, hay que sospechar de un melanoma. Hay un signo que llaman los dermatólogos el signo del patito feo. Pacientes con muchos lunares o muchas pecas, y uno de ellos es diferente a todo el resto de pecas que tengan en la piel. Entonces, a este hay que echarle el ojo porque puede ser una lesión premaligna o maligna. Es el patito feo de todos sus lunares. Así se ven los melanomas malignos con el dermatoscopio.
Los melanomas tienen dos fases de crecimiento, que es la fase radial, o sea, en forma circunferencial, radial, y en forma vertical, o sea, en profundidad. Cuando el crecimiento ya empiezan en forma vertical, van a ir invadiendo las diferentes capas de la piel y la capacidad de dar metástasis aumenta significativamente. Cuanto más profunda la lesión, mayor posibilidad de metástasis a grupos ganglionares del cuello y a distancia. También tenemos tipos histológicos de melanoma. 1. Melanoma de extensión superficial, como este ejemplo. Muy frecuente, 70%, y ojo, sobre todo es más frecuente en pacientes jóvenes. Tener mucho cuidado. Tienen esta forma, de extensión superficial, como si fueran manchas negras, oscuras, irregulares, planas, ¿no? Como este ejemplo, ¿ya? Algunos pueden provenir de algunos nervios displásicos de los patitos feos, ¿ya? Entonces, este es un tipo de melanoma. El otro es el tipo nodular, como este ejemplo, que pareciera un nevus, un lunar, como llaman las personas, es un lunar de carne, dicen las personas, ¿no? Pero es un melanoma nodular y no tiene el pigmento característico oscuro, porque también hay algunos melanomas que se llaman melanomas amelánicos, o sea, sin pigmento. Y estos son los más peligrosos, bien agresivos, ¿ya? Representa aproximadamente el 10 al 15% de los casos. El otro es el melanoma nodular típico, pigmentado, como es este ejemplo. Es un típico melanoma nodular pigmentado. Así de oscuros son los melanomas. Los melanomas se caracterizan por ser oscuros, porque nacen en los melanocitos, donde se fabrica el pigmento. Hay otro que se llama léntigo maligno, como este ejemplo, que son lesiones pigmentadas irregulares, difusos, planos, de crecimiento. Estos sí tienden a crecer no muy rápido, hay un crecimiento un poco lento, ¿ya? Pero una vez hecho el diagnóstico, hay que ser radicales, hay que operarlos. Este es otro ejemplo de un léntigo maligno, ¿no? A nivel del ángulo palpebral, ¿ven? Melanoma amelanótico, un tipo de melanoma no pigmentado, por eso se llama amelanótico. Carecen de pigmentación melánica, dice la teoría. Es muy poco frecuente, 2 a 10% de los casos. Y aparecen como unas manchas, ¿no?, irregulares en la piel, ¿no? Entonces, incluso son delimitables, se pueden delimitar. Entonces, estos son los melanomas amelánicos. Hay otro tipo de melanoma muy, muy agresivo, altamente mortal, el melanoma acral lentiginoso, que se origina en las palmas, plantas, en las zonas subunguales de las manos y los pies. Generalmente, en los dedos, en este caso, gordo, ¿ya? Y estos dan metástasis rápida a los grupos ganglionares de la ingle, dan metástasis a distancia, se van a los pulmones, al hígado, al cerebro, a los huesos. Son muy agresivos estos acrales. Melanoma de mucosas, miren, un melanoma en la mucosa labial, ¿ya? Solamente aproximadamente un 3% pueden originarse en las mucosas, incluso en el epitelio de las mucosas del tracto respiratorio, del gastrointestinal, del genitourinario. O sea, en cualquier parte se pueden originar estas mucosas. Acá tenemos un ejemplo de melanomas de conjuntiva vulvar, el ojo. Conjuntiva palpebral, párpado inferior, ¿ya?
melanoma de mucosa de paladar. Y estos melanomas de mucosa son muy, muy agresivos, altamente mortales. Hay que hacer resecciones, cirugías muy radicales y mutilantes. No hay forma. Melanoma de fosa nasal, de la mucosa de la fosa nasal. ¿Ya? Algo importante que tienen que ustedes tener conocimiento es las clasificaciones. La clasificación CLAR y la clasificación Breslow. Estos autores han hecho esta clasificación para, digamos, tener una idea de la capa hacia dónde está invadiendo el melanoma, de la invasión en profundidad, ¿no? Esto más que todo es una clasificación de anatomopatólogos, pero nos ayuda mucho, porque cuanto más adentro, más infiltrativo, más invasivo en profundidad sea el melanoma, mayor capacidad de dar metástasis temprana. CLAR 1, epidermis, dermis papilar. CLAR 2, unión entre la dermis papilar y reticular. CLAR 3, dermis reticular. CLAR 4, perdón, el 1, epidermis. El 2, dermis papilar. El 3, unión entre la dermis papilar y reticular. El 4 en el reticular y el 5 en el celular subcutáneo. Entonces, cuanto más profundo el nivel, más capacidad de dar metástasis y el pronóstico más pobre disminuye. El otro, para que tengan una idea, por ejemplo, de lo que es importante la invasión en profundidad de los melanomas, es la clasificación de Breslow, que incluso nos va a dar el pronóstico, la sobrevida, por ejemplo, la sobrevida a los 5 años, en un Breslow menor a 1 milímetro llega a un 100%, pero la sobrevida a los 5 años en un Breslow mayor a 4 milímetros, la sobrevida disminuye al 50%. O sea, estamos hablando de milímetros en profundidad. Estas son comparaciones del nivel Breslow con el nivel CLAR en una imagen. Diagnóstico, ya dijimos, la mismo, clínico, dermatoscopio y biopsia quirúrgica. Pero en los melanomas, además, hay que hacer siempre un estudio de extensión de enfermedad, porque no vaya a ser que ya el paciente venga con un tumor en la piel de la cabeza, pero con metástasis en los ganglios del cuello, con metástasis en los pulmones, con metástasis en el hígado. Entonces ya el esquema de tratamiento también cambia. Ya no va a ser solo cirugía, sino también inmunoterapia, como vamos a ver. Entonces, el tratamiento, cirugía, resección local amplia, o sea, resección radical local amplia, dando márgenes de seguridad. En los melanomas, el margen mínimo que hay que dar se dice hasta 1 centímetro, pero si está en el párpado, no le puedo dar 1 centímetro, le saco todo el párpado. Entonces también va a depender de la localización. Si está en el tórax, le daré hasta incluso 4 centímetros alrededor, asegurando para que no vuelva a crecer nunca más. Además de la cirugía en los pacientes con metástasis o con lesiones amplias, existe la inmunoterapia con interferón alfa. Eso es para mejorar la sobrevida a largo plazo, ¿no? La inmunoterapia. En algunos casos puede hacer radioterapia también. Radioterapia. Ok, esta es la clase de cáncer de piel. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Para pasar a la clase de glándulas salivales. Hablen o cae para siempre. Ok, no hay dudas. Vamos a cerrar.
Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, doctor. Ok. Pasemos a los tumores de glándulas salivales. Al igual que en cáncer de piel, vamos a recordar, vamos a conversar sobre... Bueno, en realidad no vamos a conversar, voy a hablar, ¿no? Bueno, ojalá que las clases siguientes sean presenciales o en todo caso por Zoom, creo. Es mejor que esta plataforma. O de repente no sé manejarla muy bien. Tumores de glándulas salivales. Vamos a ver. Tenemos que recordar pues los tres tipos de glándulas salivales, ¿no? Mejor dicho, cuántas glándulas salivales mayores, principales tenemos, dónde están localizadas, para qué sirven estas glándulas salivales, ¿no? Además tenemos glándulas salivales menores o secundarias distribuidos en todo el tubo aéreo digestivo superior. Esta es la localización de las glándulas salivales, parótidas, submaxilares y sublinguales, ¿no? Ustedes tienen que recordar parótidas, sublinguales y submaxilares. Y las glándulas salivales menores están distribuidos en toda la área de aéreo digestivo superior. Cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe, tráquea superior o tráquea cervical. Fosas nasales, senos paranasales. En toda esa zona vamos a encontrar glándulas salivales menores. Por lo tanto, podemos encontrar en esas localizaciones tumores, porque es a nivel de estas glándulas donde se van a formar los tumores. Tenemos que recordar cómo están conformadas histológicamente las glándulas salivales, qué tipo de células las conforman, ¿no? Las serosas, las mucosas, que conforman los acinos, serosos, mucosos, mixtos, los conductivos, conductos, etcétera, ¿no? Todo esto es solo un recordaris. Entonces, si nosotros hablamos de las glándulas salivales, tenemos que recordar, tenemos que saber que representa el 3 al 6% de todos los tumores del área de la cabeza y el cuello. En los adultos y en los niños, aproximadamente un 8%. Estamos hablando de que las estadísticas de estas publicaciones van a variar de bibliografía a bibliografía, pero en promedio son similares. Y va a depender de las regiones también, ¿no? 65 a 80% de los tumores en general, parótido. 8 a 10% en general, mandibular. En la submandibular o submaxilar. Y el 15 al 27% en las salivales secundarias, ¿no? Eso es para que tener una idea pues de la frecuencia de cuánto frecuente podemos encontrar un tumor en un paciente. Localización de los tumores de glándulas salivales, hemos dicho paladar, lengua, mejilla, labio, fosas nasales, etc. Toda el área biodigestiva, aéreo-digestiva superior. Ahora, como todo órgano, tumores benignos, tumores malignos. Los benignos, el 75 a 80% se forman en la glándula parótida. A la inversa, solo el 20% de tumores malignos en la parótida. O sea, más frecuente encontrar el tumor benigno y uno maligno en la parótida. En las menores es al revés, a la inversa. 20% aproximadamente benignos y un 80% de malignos. Entonces los glándulas salivales menores son mucho más peligrosos. En las submandibulares submaxilares son similares. La presentación, según las estadísticas, clasificación de los tumores de las glándulas salivales. La OMS en el 2017 ha hecho una clasificación que hasta ahora todavía se mantiene. Entonces, si ustedes van a revisar un libro de anatomía patológica y buscan tumores de glándulas salivales, van a encontrar muchos nombres de tumores malignos y muchos nombres de tumores benignos, ¿no? O sea, hay una gran variedad. Pero nosotros vamos a repasar dos de ellos,
los más frecuentes: el adenoma pleomorfo o tumor mixto y el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. Los otros, oncocitoma, adenoma monomorfo, adenoma de células basales, mioepitelioma, son menos frecuentes. Entonces, obviamente no podemos hablar de todas las clases de tumores, vamos a hablar y tampoco vamos a desarrollar una clase completa de cada tipo de tumor, solamente vamos a recordar lo resaltante, lo que tenemos que saber. Adenoma pleomórfico, ¿no? 55 a 80% de todos los tumores benignos de glándulas salivales en general. En la parótida, 70 a 85%. En la submaxilar, un 5%, menos frecuente. En las sublinguales, un 0.1%, mucho menos frecuentes todavía. Y en las glándulas accesorias o menores, 10%. Localización más frecuente de tumores benignos, incluso malignos, de glándulas salivales menores, paladar. Ahí vamos a localizar con más frecuencia los tumores. Características de este tumor: crecimiento lento, progresivo, generalmente en el sexo femenino, generalmente 40 a 60 años de edad, cualquier edad se presenta, en el lóbulo superficial de la parótida, pero también puede presentarse en el lóbulo profundo. Ustedes recuerden que la parótida tiene dos lóbulos, superficial y profundo, y entre ellas se llama pleomórfico porque histológicamente se ha encontrado que su estructura es muy compleja. Hay una combinación de células epiteliales, mioepiteliales, mesenquimatosas. Todas estas están envueltas en una cápsula fibrosa y por eso se llama pleomorfismo. Algo importante que tenemos que recordar es que el 3 al 5% de estos adenomas pueden convertirse en carcinomas después de 10 a 20 años de evolución que no han sido tratados quirúrgicamente y que con el tiempo han crecido. El otro tumor importante que tenemos que conocer es el tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma. 5 a 15% del total de los tumores salivales. Segundo tumor más frecuente salivales. Parótida, 10 a 15%. Mejor dicho, este tumor se forma casi en forma exclusiva en la parótida, 10 a 15%. Sexo masculino. No hemos visto tumores de Warthin en mujeres, por ejemplo. Entre los 55 a 70 años de edad, generalmente aparece en el polo inferior de la parótida, o sea, por debajo de la oreja, casi en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Puede ser en forma unilateral o puede ser en forma bilateral. ¿Por qué se le llama cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma? Por su estructura histológica. Contienen un gran estroma, se llama estroma linfoide, con una gran cantidad de tejidos linfoides con folículos. Por eso en algunos casos pueden ser confundidos incluso con los linfomas y se necesita de estudios de inmunistoquímica para diferenciarlos cuando hay dudas, ¿no? El crecimiento es lento, no causa dolor, no causa sintomatología y algo importante y característico de los tumores de Warthin, que son tumores quísticos, ¿ya? Hay un contenido líquido sólido en su estructura histológica. Entonces son tumores quísticos de la glándula parótida. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, algunas fotografías de los pacientes con tumores de parótida. Vamos a entrar a repasar dos tipos de carcinomas de tumores malignos de glándulas salivales. Hemos visto que hay un montón de nombres, pero los más frecuentes y los que tenemos que conocer es el mucoepidermoide, el adenoide quístico o cilindroma. Los otros son menos frecuentes: carcinoma de células acinares, adenocarcinoma, tumor mixto maligno. El tumor mixto maligno
es el que se puede transformar a partir de un adenoma pleomórfico, ¿ya? Por eso se llama también exadenoma pleomórfico. Carcinoma de células escamosas es otro tipo de tumor maligno, poco frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos que saber del mucoepidermoide? 25 a 35% de los tumores malignos salivales. Más frecuente en la glándula parótida, es el segundo en frecuencia en la glándula submaxilar. Parótida, 60 a 70%. Frecuente en la parótida, hablando de tumores malignos. Glándula submaxilar a 10% y en la cavidad oral, o sea, en glándulas salivales menores, pueden llegar hasta un 20%. Dijimos que la localización más frecuente de los tumores en cavidad oral es el paladar. Estos se van a originar de los conductos salivales, ¿no? Que tienen esa potencialidad de diferenciación o indiferenciación también. Otra cosa importante que tenemos que saber del carcinoma mucoepidermoide es su clasificación histológica. ¿Por qué? Porque estos tres tipos histológicos de mucoepidermoide se van a diferenciar ¿en qué? En su agresividad, en su crecimiento y en la incidencia de metástasis a los grupos ganglionares del cuello y también en el pronóstico, o sea, en la supervivencia. Por ejemplo, los de alto grado de diferenciación, que solo es el 25%, tienen peor pronóstico, son más agresivos, dan metástasis a los grupos ganglionares del cuello que los de bajo grado de diferenciación, que son los de 75%, es más porcentaje, los menos agresivos, los que menos posibilidad de metástasis regionales dan. Cuando hablamos de metástasis regional son los grupos ganglionares. Cuando hablamos de metástasis a distancia, estamos hablando de hueso, pulmones, cerebro, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, para que ustedes sepan por qué es importante saber si es de alto grado, mediano grado o bajo grado. Los de alto grado, posibilidad de metástasis a los grupos ganglionares del cuello, 55%. Los de bajo grado, 5%. Mucha diferencia, ¿no? Ahora, los de alto grado incluso puede haber una diseminación hemática, o sea, no solamente linfática, sino a través de los vasos sanguíneos. Supervivencia a los 15 años. Bajo grado, 75%. Alto grado, 25%. ¿Ven la diferencia? Después es importante saber los tipos histológicos. El otro tumor maligno importante es el carcinoma adenoide quístico, llamado también cilindroma. Muy raro en la parótida, o sea, en las glándulas salivales mayores es raro. En la parótida 2 a 4%, pero en la submaxilar sí podemos encontrar hasta un 15%. En las menores, miren, hasta un 70%, o sea, es alta frecuencia en las glándulas salivales menores y siempre localización paladar 10%. ¿Por qué se caracteriza este cáncer? ¿Qué es lo más resaltante? Su forma de diseminación generalmente no va a ser de tipo linfática o va a ser a través de los nervios periféricos. Eso se llama neurotropismo, o sea, diseminación perinneural, ¿no? Y perivascular, y también va a haber en algunos casos diseminación hematógena a larga metástasis a distancia, pulmón, hueso, cerebro. Este cáncer es muy agresivo realmente y es muy resistente. Otra característica importante de este cáncer es que es muy resistente a la radioterapia y a la quimioterapia. O sea, la primera chance y la única prácticamente es la cirugía. Luego, solo es paliativo nada más. Paliativo significa prolongar un poquito la supervivencia. También hay tres tipos histológicos. El cribiforme, recuerden,
con mayor porcentaje de presentación, casi 89%. El tubular, 60%. El sólido, 20%. ¿Por qué es importante esto? Porque el de peor pronóstico es el sólido. Ese es el más agresivo de los tres tipos histológicos de carcinoma adenoide quístico. El de mejor pronóstico, el cribiforme. El tubular es un intermedio, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa saber si es sólido, si es cribiforme, si es tubular? También para saber el pronóstico del paciente, la supervivencia del paciente y probablemente el tipo de tratamiento que hagamos, no solamente de cirugía, podemos complementar con radioterapia complementaria en algunos casos. Agregué el adenocarcinoma como tercer cáncer de glándulas salivales, a pesar de que la frecuencia es un 4% nada más, pero es importante conocerlo. Entre la cuarta y novena década de la vida puede originarse de un adenoma de células basales, o sea, a partir de un tumor benigno, o originarse como tumor nuevo, ¿no? 80% en la parótida, 9% en la submandibular, 11% en las salivales menores. No es muy frecuente, o sea, del 4% de los tumores que representa el adenocarcinoma, el 80% del 4% parótida. Eso significa, ¿no? Puede haber metástasis linfática y hemática incluso. También es un tumor agresivo poco frecuente. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algunas imágenes fotográficas, ya que no podemos examinar a un paciente. Los tumores benignos de glándulas parótidas son tumores de crecimiento lento, progresivo, asintomáticos, no causan dolor. A la palpación son elásticos, tipo corcho, ¿no? Delimitables, móviles, no se adhieren a la piel, no afectan el nervio facial, por más grandotes que sean estos tumores. Tumor de Warthin en la cola de la parótida, ¿no? Generalmente en varones, únicos o bilaterales. Los tumores de parótida multilobulados benignos no afectan el nervio facial, por lo tanto, los músculos de la mímica facial no están afectados. Los tumores malignos de la parótida sí pueden infiltrar el tronco del nervio facial o sus ramas y producir una parálisis facial periférica, como este ejemplo, ¿no? O tener un crecimiento rápido, agresivo, y que puede ulcerar la piel, puede infiltrar la piel, de bordes no definidos, ¿no? No delimitables, que obviamente cuando ya hay afectación de estructuras, pues puede haber dolor, puede haber síntomas que el paciente se puede quejar y puede afectar el tronco del nervio facial. Son de crecimiento rápido, pueden infiltrar la piel, pueden adherirse a la piel y en profundidad pues pueden afectar el músculo macetero, pueden ir a los ganglios del cuello, ¿no? O sea, estos tumores son muy agresivos, los malignos. Pueden ser pequeños, pero pueden infiltrar la piel, como en este caso. Hay una úlcera en la piel, o sea, ya está infiltrando la piel, ¿no? Hay compromiso de la piel. O como en este caso, muy difuso, poco delimitables, pero muy agresivos, de crecimiento rápido y puede afectar el tronco del nervio facial, como esta otra señora también, ¿no? Se produce una parálisis facial periférica. Los tumores de glándulas submaxilares o submandibulares, las características clínicas son iguales a las de la parótida. La diferencia es la localización, pero clínicamente tienen las mismas características. Los tumores de glándula sublingual, también crecimiento lento, progresivo, hay una sensación pues de cuerpo extraño en la boca, hay una compresión mecánica cuando uno mastica los alimentos, molestia mecánica, ¿no?
La mucosa que cubre el tumor está pues indemne. Solo para que recuerden, la glándula submaxilar, la glándula sublingual y los conductos de excreción de saliva. Palpación bimanual de una glándula sublingual y de una glándula submaxilar en el examen clínico. Los quistes de la glándula sublingual, como este ejemplo, nacen, como en esta imagen, en los ácidos de la glándula sublingual, ¿no? Cuando hay obstrucción incluso de los conductivos, se enquistan, forman quistes. Y a esto se le llama ránula. ¿Por qué? Porque tiene una semejanza al cuello de la, digamos, de la rana cuando respira, ¿no? Entonces, ránula. Los mucoceles, muy similar a la mucosa de los labios. Perdón, muy frecuente en los labios de los niños, los mucoceles, que son lesiones quísticas de las glándulas salivales menores. Los tumores de paladar benignos, hay crecimiento lento, progresivo, no hay infiltración de la mucosa que cubre la lesión o el tumor, se adhieren a la mucosa, eso sí. A veces cuando uno opera tiene que resecar todo esto en conjunto, como si fuera un único maligno, ¿ya? Porque se adhiere muy bien a la mucosa y en algunos casos al hueso contiguo, también se adhieren mucho, ¿no? Estas son las características de los tumores de cavidad oral benignos de glándulas salivales menores. Los malignos ocasionan úlceras de la mucosa, necrosis de la mucosa, infiltran el hueso del paladar duro, pueden extenderse al paladar blando, infiltran la arcada dentaria, infiltran el piso de la fosa nasal, el piso del seno maxilar, se meten a los senos paranasales a medida que va creciendo el tumor. Hacemos una evaluación clínica al paciente y nos vamos a solicitar los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares tenemos para estudiar tumores de glándulas salivales? La ecografía, ¿no? Examen rápido, económico, nos va a describir el tamaño del tumor, la consistencia del tumor o el contenido del tumor, si tiene cápsula o no tiene cápsula, en tumores malignos pequeños si hay ganglios peritumorales, etc. La tomografía y la resonancia. La tomografía es obligatorio en tumores malignos porque vamos a evaluar si existe invasión a estructuras adyacentes, vecinas, para poder planificar la cirugía que vamos a realizar. La resonancia sirve para ver estructuras blandas, sobre todo, como en este ejemplo, que es un tumor de parótida que se está introduciendo al espacio parafaringeo, abombando la orofaringe, puede estar comprometiendo la mucosa de la faringe, ¿no? Entonces, en algunos casos especiales pedimos resonancia magnética, generalmente es tomografía. Este es un esquema, pues, para ver que un tumor de la glándula parótida, que está en círculo anaranjado, puede extenderse a través del espacio parafaringeo, que está en triángulo morado, y abombar la orofaringe, ¿no? Abombar la orofaringe. Entonces, ¿qué más? El otro examen es la biopsia aspiración con aguja fina de los tumores de glándula parótida. Y lo hacemos a veces con guía ecográfica, ¿no? Estamos haciendo la ecografía, estamos punzando el tumor. Obviamente lo hace el ecografista con el citopatólogo, porque lo que se aspira son células, no son tejidos. Y esta es una pistola que se fabrica para adaptar la jeringa en ella y realizar la biopsia aspiración con aguja. Finalmente, el tratamiento es la cirugía, como en todo tumor, ¿no? Hay que recordar la anatomía, obviamente, la
la parótida, sus relaciones con el nervio facial, la emergencia del tronco del nervio facial, rama superior, rama inferior, sus ramas hacia todos los músculos faciales para no lesionarlos. Abordaje de los tumores malignos de parótida y benignos es este tipo, ¿no? Es una incisión pre y retroauricular, tratando de ser lo mayor estético que podamos para abordar los tumores de parótida. Estos son variedades anatómicas del tronco del nervio facial y sus ramas en diferentes pacientes, extraído de un libro. Un tumor de parótida, un adenoma pleomórfico, su vista macroscópica, un jovencito con un tumor en la región de la parótida, infraauricular y retroauricular, que no se palpa muy bien. Entonces la ecografía no nos da mayor detalle, nos vamos a la tomografía y vemos que tenemos acá un tumor de lóbulo profundo de parótida que se está extendiendo al espacio parafaríngeo. Por lo tanto, vamos a hacer la cirugía, el mismo abordaje, la identificación del tronco del nervio facial, sus ramas faciales, pues hay que preservarlas, hay que conservarlas. La resección del tumor, del lóbulo profundo de la parótida, el nervio facial conservado, ¿no? Se devuelve la parótida superficial a su posición anatómica y se cierra. O cuando son tumores gigantes, grandes, de glándula parótida con extensión al cuello, obviamente la tomografía es obligatoria, ¿no? Para ver la extensión del tumor y poder planificar la cirugía. Es un corte axial. Los abordajes también son grandes, así como los tumores son grandes, los abordajes son grandes, extensos, amplios, para poder identificar el nervio facial, la rama superior, la rama inferior, sus ramas faciales, ¿no? Bueno, vamos retirando acá el tumor, lo vamos extrayendo, lo vamos retirando. Ahí está. Lo vamos retirando el tumor. Va a quedar una gran cavidad donde estaba alojado el tumor. 20 centímetros aproximadamente. En lugar de un abombamiento, vamos a ver una concavidad en esta zona, ¿no? Una concavidad. ¿Ya? Pero no hay parálisis de los músculos faciales. Todo está ok. En los niños también se presentan los tumores, ¿no? Como este tumor de la parótida que está invadiendo el espacio parafaríngeo. La misma técnica operatoria, abordaje, identificación del tronco del nervio facial, resección del tumor y la niña posoperada sin secuelas de nervio facial, de parálisis de nervio facial, ¿no? Tumores de glándulas submaxilares, ¿ya? Una incisión pequeña, a 2 centímetros por debajo del reborde mandibular. Ingresamos por planos, identificamos el tumor, lo resecamos, lo retiramos y quedan. Acá podemos observar el nervio hipogloso, doceavo paracraneal. Este es el vientre posterior del digástrico. Este es el miloioideo. En este esquema podemos ver, identificar las estructuras adyacentes a la glándula. En algunos casos hay que ser radicales, resecciones que invaden la piel, hay que hacer pues resecciones grandes incluyendo la piel, hay que reconstruir con colgajos de piel, en este caso un pectoral mayor, o sea que una isla de piel y músculo del pectoral mayor con un pedículo se traslada y se lleva a la región de la parótida. Tumores de cavidad oral, de paladar duro, carcinoma adenoide quístico, muy agresivos, que invaden piso de seno maxilar o a veces piso de fosa nasal. Y en algunos casos van ascendiendo y se van hasta la órbita. Las cirugías son así: resecar todo el maxilar, en este caso derecho. Va a depender la extensión de la cirugía de la extensión del tumor. Cuanto más extenso el tumor, más grande la cirugía, ¿no? Abordaje de una paciente con un tumor de paladar con extensión al seno maxilar.
hay que hacer lo que se llama maxilectomía. A veces se hacen maxilectomías con exenteraciones de órbita, cuando ya los tumores son inmensos. Quedan cavidades como estas, quedan secuelas horribles. Hay que poner un obturador temporal para evitar la comunicación del seno con la cavidad oral, la pieza operatoria. El tumor de paladar puede ascender como esta línea amarilla, puede invadir el seno maxilar, perfora el piso de la órbita, penetra en la órbita y se va hasta la base del cráneo y llega al cerebro, ¿no? Esa es la forma de... La radioterapia complementaria a los tumores malignos de glándulas salivales en algunos casos, sobre todo en aquellos casos agresivos después de la cirugía. Y la quimioterapia en pacientes que ya no podemos operar, terapia paliativa, ¿no? O cuando hay metástasis a distancia también podemos usar la quimioterapia. Ajá, se acabó. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto a la clase de glándulas salivales? Hola. 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 Sí, esto no puede ser. Vanessa. Eres la única que estás en clase, creo, Vanessa. Sí, sí, está. Carlos Eduardo. Daniel Correa. Diana Valeria. Maricielo. Marisol. Claudia. Ok. Mañana con mi grupo nos vemos en el hospital. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.